Pablo a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 8. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales. ¿Listo? ¿Lo tienen? Amén. Bueno, tiene como título La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En fuego y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, Un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó contigo la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Vemos, colóquese en pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia, por esas bendiciones, Padre, que fielmente tú nos regalas cada día, Dios. Gracias por el don de la vida, gracias, Señor, por nuestra familia, Señor, gracias, Padre Dios, por nuestros hermanos en la fe, Señor, por todo lo que recibimos cada día de tu mano, Señor, por todo lo que nos rodea, aún por la naturaleza, te damos gracias, Dios. Gracias porque sabemos que nada es casualidad, Señor. Todo lo que tenemos, lo que somos, lo hemos recibido de tu mano. Gracias a tu misericordia, gracias a tu fidelidad, Padre Dios. Ponemos delante de tu presencia este tiempo de enseñanza de tu palabra. Pedimos la dirección y gracia de tu Santo Espíritu para que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad de estudiarla y también de interpretarla y entenderla, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que se disponen a escucharla, bendigo a mis hermanos que no están con nosotros, bendigo, Señor, a aquellos, Padre Dios, que van a escuchar a través de la internet, Señor, y oro para que esta palabra, Señor, sea de edificación, sirva de motivación para nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Bueno, en el último versículo dice que subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esta palabra de dio dones a los hombres, este último versículo, fue una profecía. El rey David, en el Salmo 68, 18, el rey David habló acerca de esto. Habló de que esto iba a acontecer, que él iba a llevar cautivo a la cautividad y que iba a dar dones a los hombres. Así que aquí se cumplió una profecía del Antiguo Testamento, una profecía dada a través del salmista David. Entonces, ¿qué encontramos? Que esto es muy importante. Si Dios lo anunció con anticipación, si Dios lo anunció del Antiguo Testamento, entonces significa que es muy importante. Entonces vamos a hablar acerca de los dones espirituales, pero yo quisiera que alguien me leyera ese texto, Salmo 68, 18. Subiré a lo alto, subirse a lo alto, cautivarse en la cautividad, tomarse dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos Jehová. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, dice allí que llevó cautivar. Aquí el profeta David estaba haciendo mención a este acontecimiento, que el Señor Jesucristo, después de llevar cautivo la cautividad, iba a dar dones a los hombres. Entonces, dones espirituales. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús.
Las bendiciones espirituales, aquí hablan las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales son salvación. Las bendiciones espirituales son las promesas. Las bendiciones espirituales tienen que ver con los dones del Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu de Dios son bendiciones espirituales. Ahora bien, ¿qué es un don? Un don es un regalo. Un don es una dádiva. Eso es un don. Entonces dice allí, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora bien, podemos decir, ¿qué significa dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Sabemos que don es una dádiva, que don es un regalo. Pero entonces la frase completa, los dones espirituales, ¿qué significa? ¿A qué hace mención esto? Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Repito, un don espiritual es una habilidad dada, una habilidad sobrenatural dada por el Señor Jesucristo a través o por medio del Espíritu de Dios. Y quiero que vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu de Dios. Eso es un don espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Digo? Sí. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable con el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Bueno, y nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por quién, por el Espíritu Santo. Entonces, eso es un don espiritual. Es una habilidad espiritual dada por Cristo a los creyentes por medio o a través del Espíritu Santo. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos que se nos habla del don del Espíritu Santo y se nos habla de los dones espirituales. Y hay una diferencia. Y es bueno que tengamos en cuenta para no irnos a confundir. En la palabra de Dios habla del don del Espíritu de Dios o del don del Espíritu Santo. Y también habla de los dones del Espíritu de Dios o de los dones espirituales, en este caso es lo mismo. Ejemplo, en 1 Corintios 12:1 que acabamos de leer, tiene como título ¿qué? Los dones espirituales. Si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, allí encontramos que se nos habla del don del Espíritu Santo. Y hay una diferencia. Hay una diferencia y es bueno tener en cuenta esto. Que uno es el don del Espíritu Santo y otra es los dones espirituales del Espíritu de Dios. ¿Qué dice allí Hechos 2:38? Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos, ¿cierto? Y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Leamos también Hechos 8:20. Son varios pasajes que nos hablan del don, pero nos habla de una manera singular. Entonces, encontramos que el don es singular, los dones es en plural, y hay una diferencia. Y recibiréis, allí está hablando de manera que singular, recibiréis el don del Espíritu Santo después del bautismo. ¿Qué dice Hechos 8:20? Amén. Dice,
que has pensado que el don de Dios, que en este caso es el mismo, se obtiene con dinero. Está hablando ¿cómo? En singular. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y que también sobre los gentiles se derramara ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y para terminar, Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Bueno, entonces, aquí se nos habla claramente y está hablando de un don, ¿cierto? No habla de dones, no está hablando en plural, está hablando en singular. Y vemos allí 4 citas donde el apóstol Pedro habla del don de Dios, habla del don del Espíritu Santo y está hablando de manera singular. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Pero quiero que antes leamos donde nos habla de los dones del Espíritu, donde ya nos habla en plural. Por ejemplo, en Romanos 12:6, allí encontramos que se nos habla ya en plural de los dones del Espíritu. Lo mismo en 1 Corintios 12:4. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida. Bueno, de manera que teniendo ¿qué? Diferentes dones. Entonces allí ya empezamos a ver, ¿cierto? Que hay un don y hay ¿qué? Dones. La palabra es clara. El apóstol Pedro habla: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y nos habla otros 3 pasajes más donde él habla de manera singular. Ahora aquí encontramos en Romanos 12:4 ya nos habla de ¿qué? De dones. Y allí encontramos una lista, allí creo que encontramos una lista de 6 dones. Habla de profecía, habla del servicio, habla de exhortar, bueno, en fin. Entonces allí ya encontramos esa palabra del don, pero la encontramos en plural, ya habla de varios. Lo mismo en 1 Corintios 12:4. Allí también se nos habla de que hay diversidad de dones. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, notamos que hay diferencia, ¿cierto? Que nos habla tanto de un don, como también nos habla de que hay dones. El don dice claramente el don de Dios o el don del Espíritu Santo. En esto dice los dones espirituales. Entonces, es diferencia para no irnos a confundir. Aquí hay una diferencia. Ahora, ¿quién da el don de Dios? ¿Qué es el don de Dios? ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Sencillamente es la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente. ¿Cuándo se dio esto, el don de Dios? Se dio en Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu de Dios, que descendió sobre todos los creyentes, lo que ellos recibieron ese día fue el don del Espíritu de Dios. Y era lo que recibieron. Nótese que cuando se habla del don de Dios, del don del Espíritu Santo, fue en esas manifestaciones, en ese derramamiento del Espíritu de Dios o en los bautismos del Espíritu Santo. En Hechos 10:45 fue cuando hubo el segundo derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que ellos recibieron? El don del Espíritu Santo, el don del Espíritu de Dios. En Hechos 8:20, ¿qué fue lo que recibieron? Recuerden cuando el mago le dijo qué era lo que estaba sucediendo allí. Pedro, al ver que los samaritanos habían recibido la palabra, fue para que ellos, a través de la imposición de mano, recibieran el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se llama esa manifestación? El don de Dios. En sí lo que recibieron fue el don de Dios, el don del Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién da ese don? Ese don lo da el Padre. Ese don lo da el Padre.
El Señor Jesucristo dijo, Lucas 11:13, y el Señor Jesucristo lo dijo también en Hechos 1:7, dijo, para que reciban la promesa del Padre, la promesa que oíste de mí. Entonces, el don del Espíritu Santo lo da el Padre. El Padre da ese don, atendiendo las súplicas, atendiendo los ruegos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, si me amares, guardaré mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él dará ¿qué? Otro consolador. Traduciéndolo a la enseñanza diría, yo rogaré al Padre y Él les dará el don del Espíritu Santo. Va toda gloria a Dios. Yo rogaré al Padre y Él les dará el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién da el don? El don lo da el Padre. ¿Qué dice Lucas 11:13? Amén. Pues si vosotros siendo malos, habéis dado buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el don del Espíritu Santo al que se lo pida? O sea, allí cambiamos la palabra, ¿cuál es la palabra que cambiamos allí? ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu, cierto? Al que se lo pida. Aquí entonces diríamos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el don del Espíritu a todo aquel que se lo pida? Entonces, ¿quién da el don del Espíritu de Dios? Lo da el Padre, atendiendo las súplicas o atendiendo el ruego de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo claro, quédense aquí hasta que reciban la promesa del Padre. Amén, está claro, ¿cierto? Ahora, ¿quién da los dones del Espíritu? ¿O qué son los dones del Espíritu? Los dones del Espíritu, entonces ya es manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Ese es un don espiritual, lo que les decía al principio. ¿Qué son los dones espirituales? Manifestaciones o habilidades sobrenaturales, que eso quede bien claro. ¿Son qué? Sobrenaturales. Lo que viene de Dios, lo que da el Espíritu de Dios es sobrenatural. Entonces, allí encontramos una diferencia. El don del Espíritu Santo lo da el Padre. Los dones espirituales los da el Espíritu de Dios. Y entonces aquí atendiendo las sugerencias, podemos decir así, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice en Efesios 1:8, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y los dones los da el Señor Jesucristo por medio del Espíritu de Dios. Amén. ¿Está claro? Entonces, ahora bien, hay dones y hay talentos. Y aquí también hay una diferencia. Es muy distinto el don del talento. La Biblia nos habla también, allá en Mateo 25 creo que es, y si alguien lo quiere leer, allí encontramos la parábola de los talentos. Y allí entonces nos narra la palabra que el Señor Jesucristo habla allí en esa enseñanza de que a uno se le dio 3 talentos, a otro se le dio 4, a otro se le dio 5, bueno, a uno se le dio 1, y habla de talentos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el don y el talento? El don es una habilidad que sobrenatural, es una habilidad sobrenatural, mientras que el talento es una habilidad natural. Es una habilidad natural que se nace con ella. Con el don no se nace. El don lo da el Espíritu de Dios. Es una manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios no viene con las manos vacías. Cuando Él mora, cuando Él hace morada en la vida de un creyente, en la vida de ese creyente hay dones, se manifiestan, se deben manifestar dones. Si el Espíritu de Dios mora en tu vida, si el Espíritu de Dios mora en mi vida, entonces significa que en mí deben haber dones. En usted deben haber dones. Dones sobrenaturales. Entonces, el talento es una habilidad que
natural que se pueden hacer con ella. Ahora bien, ¿qué pasa con el talento? El talento, el Espíritu de Dios lo puede convertir en don espiritual. ¿Están atentos? ¿Cómo sucede esto? Mira, cuando nosotros, a medida de ejemplo, cuando nosotros llegamos al Señor, cuando recibimos al Señor Jesucristo, nosotros éramos hombres o mujeres naturales. Yo era una persona natural. Y la Biblia habla en 1 Corintios 2, habla del hombre natural y del hombre espiritual. Cuando el hombre es espiritual, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, cuando comienza a estudiar la palabra, cuando se comienza a mover de acuerdo a la palabra, cuando comienza a dar pasos de fe, entonces ya pasa de ser natural a ser ¿qué? Espiritual. Y es lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos 8. Él habla allí del hombre natural, habla allí del hombre de la carne, y habla del que vive en el espíritu y del que vive en la carne. Es lo mismo, es del hombre natural y del hombre espiritual. Entonces, así como Dios nos transformó a nosotros de hombres o mujeres naturales a hombres o mujeres espirituales, igualmente pasa también con el talento. El talento es natural, es una habilidad natural. Pero cuando la persona se convierte a Cristo, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, inclina sus habilidades, sus talentos, empieza a usarlos para el Señor, el Espíritu de Dios los puede volver ¿en qué? En don espiritual. ¿Dan gloria a Dios? ¿Están entendiendo o están confundidos? Así como lo hizo con nosotros, siendo naturales, ahora somos espirituales, igual pasa, es que la transformación es total. Todo nuestro ser, el cambio es total, el cambio se da en todo. Aún hasta en lo físico, porque la palabra del Señor dice que la salvación hermosea el rostro. Algunos están comiendo en esa promesa. La palabra de Dios hermosea el rostro, dice la palabra. El cambio debe ser total. Amén, dicen amén. Amén. Bueno, entonces, recuerden, hay una diferencia entre, miren, y los talentos pueden ser, por ejemplo, hay personas que tienen tremendo talento para cantar, pero le cantan al mundo y tienen sus seguidores y hay multitudes que lo siguen. Pero con ese talento no pueden honrar a Dios. No pueden honrar a Dios. Y los dones son para honrar a Dios, son para edificación del cuerpo de Cristo. Pero con los talentos no. Mientras sea talento, miren, personas que cantan, personas que tienen ese talento para la oratoria, tienen talento para administrar, pero con eso no pueden agradar a Dios. Pero después de que se convierten, el Espíritu de Dios puede hacer que ese talento se convierta en don, y entonces comienzan a agradar a Dios. Comienzan a edificar el cuerpo de Cristo con ese talento. Que antes era talento y que después se convierte en don. Repitan conmigo. La conversión debe ser total. Bueno, dan gloria a Dios, yo creo que ya está claro, ¿cierto? Bueno, entonces está claro lo del don. Leamos 2 Corintios 12:4. Amén. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le 1 daban. Corintios 12:4. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, así como hay diversidad también de talentos. Asimismo hay diversidad también de dones. Y allí encontramos en 1 Corintios 12, 1 en adelante, encontramos que nos habla allí de nueve dones. Está el don de profecía, está el don de hablar en lenguas, está
está el don de discernimiento de espíritu, está, bueno. Pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho. Porque a este les da por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Levante su mano derecha y diga: yo tengo dones. Y es la realidad, ¿no? Aquí dice que a cada uno le fue dada la manifestación. ¿Qué es un don espiritual? Una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es un don espiritual. Entonces, ¿qué dice allí? A cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu. Entonces comienza: a uno le fue dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, a otro discernimiento de espíritu, a otro don de hacer milagros, don de sanidades, y dice, todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno como él quiere. Entonces, está claro, el don del espíritu lo da el Padre. Los dones espirituales los da el Espíritu de Dios. Y los da ¿para qué? Provecho, para provecho de la iglesia, dice allí. Y debe usarse. Ahora bien, quiero que leamos nuevamente Romanos 12:6. Allí encontramos otra lista. Allí habla de los que presiden, habla de los que exhortan. Y todos estos son dones del Espíritu de Dios. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con el mundo. En ambos pasajes nos invita a usarlos. ¿Qué dice allí? El que tiene el don de profecía, ¿qué? Úsese. Úselo. Todos los dones que nos da el Espíritu son para usarlos. Son para usarlos, no son para tenerlos allí escondidos, no. Es para usarlos. Úsese conforme a la medida de la fe. El que profetiza, el que sirve, los que presiden, los que exhortan. ¿Quiénes son los que exhortan? ¿Sabe que mire, eso es un don? Exhortar, estar pendiente de que de pronto en la iglesia no está bien, que de pronto que hermano de pronto no está orando de acuerdo a la palabra. Y en la iglesia eso es muy importante. Dentro del cuerpo, todos los dones son importantes, pero hay dones que son más necesarios. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, leamos ese pasaje. Allí nos habla de que hay dones que son más importantes. Son dones que no pueden faltar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no puede faltar el hermano o los hermanos con el don de exhortación. Porque es que la exhortación es muy importante dentro, para la edificación. ¿Qué dice allí Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y hay una parte donde dice que procurar los mejores dones. Quiero que me la lean en otra versión. ¿Quién tiene otra versión? Todos tienen la Reina Valera. Leámoslo.
que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Las capacidades especiales que da el Espíritu. Entonces miren que hay dones que especiales. Entre los dones especiales está el de la exhortación, el de la profecía. Entonces, dentro de la iglesia, hermano, se deben manifestar esos dones de sanidad, ese don de hacer milagros, ese don de la exhortación, el don del servicio, el don de hablar en lenguas. Amén. Pero entonces, ¿qué dice allí? Dice que debemos procurar tener esos dones espirituales. 1 Corintios 15, 44. Amén. Se siembra cuerpo animal, existirá cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno, ese texto es para confirmar lo que les decía, que el Espíritu de Dios puede cambiar el don, el talento, lo puede cambiar en don. Se siembra ¿qué? Cuerpo animal y resucita ¿qué? Cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo natural y resucita ¿qué? Cuerpo espiritual. Para Dios no hay cosa difícil, para Dios no hay cosa imposible. Dios puede cambiar ese talento, esa persona que se convierte al Señor, que tiene un talento en cualquier actividad. Dios puede hacer que ese talento se convierta en don y lo pueda usar para el servicio a la obra. Entonces, este tema, hermano, de los dones es muy importante. Es bueno tener conocimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia se mueve a través de los dones, o Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta a través de los dones. Y aquí dice que a cada uno se le dio la manifestación del Espíritu de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué don cree usted que tiene? Porque una de las maneras de darle un mal uso es creer que yo tengo un don y definitivamente de pronto no lo tengo. Porque a los dones se les puede dar mal uso. Por ejemplo, no utilizándolo, o utilizándolo de una manera exagerada. Y es parte también que tiene que ver con este tema acerca del uso que se le da, porque aquí dice que úsese. Y yo lo puedo usar bien o lo puedo usar mal. ¿Qué dice en Romanos 6? Dice, úsese conforme a ¿qué? A la medida de la fe. Entonces, mire que allí está reglamentando el uso del don. Úsese conforme, vuelvan. Romanos 12:6. Amén. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el Señor. Amén. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, entonces allí nos enseña de cómo debemos usarlo. Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, es mi responsabilidad el manejo que yo le doy al don. Cada uno es responsable de ese don. Dígale que tiene sobre la Biblia, usted es responsable de ese don. Entonces, volvamos a Corintios 12. 1 Corintios 12. Y aquí encontramos una palabra también para tener en cuenta. Dice en el primer versículo, Romanos 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Miren, esa es otra falta que puede cometer acerca de los dones, ignorarlos.
Usted y yo debemos ser conscientes de eso. Si yo he recibido el don del Espíritu Santo, en mí deben haber ¿qué? Dones espirituales. Y yo no puedo ignorar esto. Es mi responsabilidad también procurar investigar qué don se está o se puede manifestar en mi vida. El apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis. En otra versión dice, yo no quiero que ignoréis, no quiero que... se me fue la palabra. Pero entonces lo que va a entender allí es que yo soy consciente que si el Espíritu de Dios se manifiesta en mi vida, si el Espíritu de Dios está en mí, entonces en mí deben haber dones. Y yo tengo que investigar, yo tengo que saber qué don hay en mí, para ponerlo al servicio de la obra, para ponerlo al servicio del ministerio, para ponerlo al servicio de la iglesia. Yo no puedo ignorar esto es una realidad. Y es la exhortación que nos hace allí la palabra. Yo no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué don tiene usted? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en su vida? En profecía, en sanidades, en servicio, en la exhortación. Yo tengo que investigar, es mi responsabilidad. Saber cuál es el don el regalo que el Espíritu de Dios me ha dado. De qué manera me quiere usar el Espíritu de Dios dentro de la iglesia. ¿Cuál es el don que el Espíritu de Dios me ha dado? No quiero que no eres. Y sumando entre 1 Corintios 12 y Romanos 6, encontramos que hay 18 dones. Que seguramente más adelante los vamos a ver. Hay 18 dones. Y entre esos encontramos también el de hablar. Dice que da sabiduría, don de ciencia, don... ¿Alguien que me lo lea? Amén. 1 Corintios 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. Repartiendo a cada uno. Repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Saben que en esas manifestaciones del Espíritu de Dios, eso es algo de lo que está sucediendo? Ahora 8 días hubo una administración. Y lo que el Espíritu de Dios hace es que repartir dones. Repartir dones. Una de las evidencias del Espíritu de Dios en mi vida es que yo debo servir. Y hay diversidad de dones. Mire, hay don de repartir. Allí lo dice en Romanos 12. El que reparte. Repita conmigo, dar. Ya hay hermanos dentro de la iglesia que tienen eso, es un don. Dan con abundancia, dan con alegría, dan de corazón. Entonces, pero la palabra clave aquí, el texto clave es que a cada uno, y vamos a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Otro me tiene Efesios 4, 7. Otro me tiene 1 Corintios 7, 7. Otro me tiene 1 Corintios 12, 7. Otro 1 Corintios 12, 11. Bueno, vamos a evaluar estos textos donde confirman de que cada uno, todos nosotros tenemos dones espirituales. Y la exhortación que se nos da allí a través de la palabra es
a usarlo. Si yo soy consciente que ya recibí el Espíritu de Dios, que el don del Padre está en mi vida, entonces ese don del Padre en mi vida, que es el Espíritu de Dios, se debe manifestar a través de dones, porque el Espíritu de Dios a la vez da dones espirituales. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la misericordia y gracia de Dios. Escuchen esto. Cada uno, repitan conmigo, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Cada uno, conforme al don que ha recibido. ¿Cierto? Cada uno conforme al don que ha recibido. Miren que allí el apóstol o el Espíritu a través del apóstol Pablo lo da como un hecho. Es un don que usted ya ha recibido. Pero luego, ¿qué dice? Ministrelo. Ministrelo a los otros. ¿Qué significa esto? Hombre, en la iglesia y el Señor Jesucristo dijo que los enfermos necesitan médico. Los enfermos, eso siempre va a haber una necesidad dentro de la iglesia, orar por los enfermos. Otra necesidad dentro de la iglesia es la exhortación. Siempre va a haber que la exhortación no puede faltar. El don de servicio. Entonces, ¿qué dice allí el apóstol? Dice, cada uno, conforme al don que ha recibido, ministre lo que a los otros. Si yo soy consciente de que el Espíritu de Dios se manifiesta en mi vida, el don espiritual que hay en mi vida es el don de sanidad, yo debo usarlo a favor de los hermanos o personas no creyentes que pueden estar necesitando de mi oración. El don del servicio. En la iglesia hay mucho por hacer. El don de la exhortación. El don de dar. Entonces, cada uno que ministrelo a los otros. Pero allí se nos da se da como un hecho de que cada uno ha recibido un don. Al menos, usted, mi hermana, usted, mi hermano, al menos usted tiene un don. Ahora, no hay uno que tenga todos los dones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? No. No hay uno que tenga todos los dones. Pero sí pueden haber creyentes que pueden manejar varios dones. Pueden manejar el don de sanidad, pueden manejar el don de hablar en lenguas, el don de la profecía. Pueden manejar varios dones. Pero eso sí, al menos un don usted tiene. Y el llamado de Dios a través de su palabra es a usarlo. Y a usarlo de acuerdo a la medida de la fe. Ministrelo a los otros, como buenos que administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? El otro pasaje, Efesios 4:7. ¿Quién dijo amén? Amén. Sí. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de lo que Cristo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de quién? Del don de Cristo. El otro pasaje. 1 Corintios 7:7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero cada uno tiene ¿qué? El don. Uno de un modo y otro ¿qué? De otro. Pero el otro pasaje. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Ahora, la pregunta aquí es, ¿para provecho de quién? ¿Para un provecho personal? ¿Será para un provecho personal? Por eso siempre nos dice que allá el apóstol Pedro dice, ministren lo que a los otros. Entonces, repitan conmigo, el don espiritual que hay en mi vida
don Es espiritual para de usarlo divinidad, es para usarlo a beneficio a beneficio de la iglesia, de la iglesia, a beneficio a beneficio de los hermanos. de los hermanos. Eso está claro. Entonces, para provecho, pero no es para un provecho personal. Es para un provecho, para el provecho de la iglesia. Ayudándolos como que reciben. Exacto, y darlos como el recibo. Entonces, hermano, los dones no son para un beneficio personal, para lucrarse personalmente, no. Es para usarlo en la iglesia. Es para usarlo a beneficio del reino. Ese es el propósito de los dones. Usarlos a beneficio del reino. Entonces, está claro. A todos se nos ha dado. A unos de un modo y a otros ¿qué? De otro. Entonces, así es que se forma el cuerpo de Cristo. Unos tienen el don de sanidad, otros tienen el don de servicio, otros tienen el don de la profecía, el don de la ciencia, el don de interpretar lenguas, el don de la mano. Entonces, todos usándolo, entonces, de esa manera es que la iglesia se va edificando. ¿Qué es lo que dice allá en Corintios 8 en adelante? Dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué fue? Sino que antes también, bueno, léanlo para que. Y luego dice, y él mismo eligió. Alguien que me lea. Mira, Corintios 12:11. No, léame desde el 8 en adelante. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, al otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de la sanidad. Bueno, ya. Ahora leamos Efesios 4 del 7 en adelante. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuánta gloria a Dios? Gloria a Dios. Allí vemos entonces el propósito de los ministerios y el propósito de los dones espirituales. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros que profetas, a otros que evangelistas, maestros y pastores. A fin, ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar ¿qué? A los santos para la obra del ministerio, hasta que todos Para la lleguemos edificación del cuerpo de Cristo. A la A la unidad de la fe y a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Por qué dice la palabra que ministre a nosotros? Hasta que todos lleguemos. Entonces, el don que usted tiene me puede ayudar a mí. El don que el Señor me ha dado a mí le puede ayudar a usted, o le ayuda, porque es que eso es lo que dice la palabra. Yo necesito de que usted ponga a usar ese don. ¿Para qué? Para que me ayude a edificar, para que me ayude a perfeccionar. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que hay hermanos que tienen el don de la exhortación. Alguien necesita que se les exhorte y se les exhorte y se pone bravo. No, y es que no, y comienzan a mismo a... Pero si es que lo está ayudando a edificar. No se enoje cuando alguien lo exhorte. ¿Por qué? Porque es que eso es un don. Y si no lo usa, entonces el Señor después lo va a reclamar.
Si yo tengo el don de la exhortación y yo a un hermano que pronto está, es más, Gálatas 6:1, yo no me puedo callar. Y es que eso hace más, mire, uno de las formas más apropiadas para edificar, para perfeccionar, es la exhortación. Uno de los dones más eficaces para la edificación es la exhortación. Porque yo estoy cometiendo un error y a mí no me exhortan, a mí no me dicen, no me dejan saber, entonces, ¿cuándo voy yo a ser edificado? ¿Cuándo voy a ser perfeccionado? ¿Qué dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas así. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que debe hacer el hermano? Exhortarlo. Debe reprenderlo. Pero entonces mire, dice que ustedes que son espirituales, ¿quién es el que maneja los dones? Los espirituales. Se vean cómo la palabra de Dios va tomando. Ustedes que son espirituales, exhórtenlo, repréndanlo con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿qué debe hacer el hermano que es reprendido, que es exhortado? Debe también recibir igualmente con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque es que ese hermano lo está ayudando en la perfección, está ayudando y está cumpliendo una labor en la perfección, ayudando a perfeccionar el cuerpo de Cristo. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y lo leíamos hace 8 días, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos ser perfeccionados. La palabra del Señor dice en Filipenses 1:6. Y aquel que comenzó la obra en nosotros, ¿quién fue el que comenzó la obra en nosotros? El Espíritu de Dios. La irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esa es la función del Espíritu de Dios, es perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo nos perfecciona Él? A través, por medio de los dones espirituales. El don que tiene el hermano, el don que tiene el uno en la exhortación, el otro de la sanidad, el otro en mí. Entonces, de esa manera nos vamos a perfeccionar hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto. Repita conmigo, yo necesito llegar a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Y esa debe ser nuestra meta. Pero entonces, los ministerios, los dones, mire, y pensar que hay doctrinas donde no aceptan el ministerio pastoral, donde no aceptan, entonces dicen que Jesucristo es el mismo, los eligió. ¿Y cuál es la función? En mi caso, ¿cuál es mi función como pastor? Ayudar a perfeccionar. Y a la vez, ustedes me están también perfeccionando a mí. Entonces, que nos ayudamos mutuamente, cada uno que ministro. Yo tengo, y el apóstol Pablo dijo, y ay de mí. Él era evangelista. Y él dijo, me fue impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no hago mi trabajo pastoral. Entonces, mi trabajo pastoral consiste también en exhortar, edificar, consolar y exhortar. Y ay de mí si no cumplo con el ministerio. Entonces, hermano, pues yo creo que la palabra de Dios es clara, pero usted también tiene dones. Cada uno de nosotros tenemos dones y tenemos que usarlos para beneficio, para provecho de los demás, para provecho de nosotros. Dígame que pienso lo que ¿cuál es su don? A lo mejor el don que tiene mi hermano lo está necesitando mi hermano Víctor. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para aconsejar. Hay hermanos que tienen ese don para dar consejos. El don de la sanidad, entonces, mi hermano, pues, pero todo esto nos lo ha dado el Señor, ¿para qué? Para el beneficio de la iglesia, amén. Entonces,
Colóquese de pie, vámonos a orar. Señor Dios, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, tu palabra, Señor, es eficaz, oh Dios. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder conocer, de poder aprender cada día más y más, Señor, del propósito, Señor, por el cual tú nos has llamado, tú nos has elegido. Gracias, Espíritu de Dios, por esos dones espirituales que seguro estoy, Señor, tú nos has dado, con los cuales, Señor, tú nos has capacitado, Señor, y has capacitado a la iglesia, Dios. Yo te pido en esta noche, Señor, que nos enseñes y que nos motives, Señor, a usarlo, a ser buenos administradores, Señor, que podamos usar a beneficio de la iglesia, a beneficio, Señor, de los demás, Señor, esos dones o aún esos talentos que tú nos has dado, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra y pido para ellos esa motivación, Señor, que ellos puedan, Señor, investigar, Señor, cuál es el don, Señor, que hay en ellos, Señor, y que a la vez lo puedan usar, Señor, para beneficio de tu reino, para beneficio de la iglesia, para beneficio, Señor, de este ministerio, Dios. Aviva, Señor, ese fuego, Señor. Aviva, Señor, esos dones, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, que tu presencia se manifieste cada día en nuestras vidas a través de esos dones, Señor, y que los podamos usar para beneficio, Señor, de tu obra, Dios. Yo bendigo a todos mis hermanos, te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Y si hay algún enfermo, Padre, oro por sanidad, Señor, cualquiera sea la necesidad que pueda haber en la vida de mi hermana, en la vida de mi hermano, en cada familia, Padre. Yo pido que tu presencia se manifieste a favor, siendo propicio para esa necesidad. Sana a los enfermos, Señor. Mira a aquellos hermanos que tienen problemas financieros, problemas familiares, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que conforme a tu gracia, conforme a tus riquezas en gloria, tu presencia se manifieste en ese hogar, en esa familia, se manifieste en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, en nuestras familias, Padre Dios. Gracias, Padre Dios, por todo y en todo. La gloria y la honra es para ti, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios.